Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y hoy te he traído hasta mi casa, estamos en mi cocina y es que voy a hacer una modificación, voy a cambiar el horno de mi cocina. ¿Y eso cómo me ha dado por esto? Bueno, pues te cuento. Estuve en Alemania visitando las instalaciones de Bora y quedé fascinado, loco, prendado completamente con el XBO, uno de los hornos más completos que he visto en el mercado. Durante el programa te iré diciendo cuáles son las características y qué es todo lo que hace, pero quiero que veas qué tengo que hacer en mi casa para poder instalar este horno. Que déjame que me dé este gustazo, por Dios. Dime que no te encanta. Quitar la pegatina de las pantallas, porque todo esto es una gran pantalla de TFT, es un horno que cocina al vapor, que tiene un sistema de limpieza interior, que es preciso, que tiene una aplicación, bueno, una locura de horno que me ha encantado y me ha fascinado y claro, es un horno de alto nivel y para poder recomendarlo con cierto criterio a nuestros clientes, pues pienso que debería de tenerlo en mi casa. Como lleva desagüe y lleva toma de agua, vamos a tener que hacer un montón de modificaciones. Aquí detrás está el fregadero. Si no has visto cómo instalamos el grifo Quaker, tienes también el vídeo en mi casa, mi vídeo, nuevo laboratorio de cocinas CJR, mi cocina. Y vamos a tener que hacer microondas y calientaplatos, llevarlo para donde está el horno. Mi horno de Whirlpool, que ha funcionado con él de maravilla, lleva conmigo casi 10 años, estoy encantado, me lo bajo a la bodega. Aquí coloco el microondas y el calientaplatos y esta nueva máquina la vamos a traer aquí. ¿Por qué? Porque desde aquí nos va a quedar más cerca bajar por la parte inferior y coger los desagües y las tomas de agua que tenemos aquí detrás. Hay un lío aquí tremendo, porque ya tenemos todos los depósitos del grifo Quaker. Así que creo que va a ser una instalación divertida. Tengo por aquí a mi compañero Óscar, que se va a encargar de liderar toda esta operación. A los mandos de la cámara, mi amigo y buen compañero David, y aquí un servidor. 7 de enero del año 2025 arrancamos primer día de trabajo de vuelta de vacaciones de Navidad, desmontando mi cocina y instalando el horno de Bora, el XBO. Así que quédate con nosotros porque este programa va a ser súper interesante. Estamos limpiando aquí las vergüenzas, porque claro, todo esto aquí metido años, pues es normal. Vale, ¿cuál es la película? Ahora sacamos el microondas y el calientaplatos. Esto lo cambiamos para su sitio, vemos cómo están las conexiones y ponemos aquí el horno nuevo de Bora. Y así ya dejamos como ese lado terminado y nos centramos en esta parte. Correcto. Bueno, estoy con la bayeta, ¿eh? Si necesitas algo me llamas. Mira, este es el calientaplatos y como puedes ver, este modelo de Whirlpool va así de sencillo, va enganchado, cogido a los laterales para que no se mueva y ya viene con estas piezas para colocar encima el microondas y los dos dan la misma altura de un horno de 60, por eso se integran también y sirven para hacer el juego cuando quieres que los dos huecos sean exactamente iguales. Mientras Óscar prepara todos los cables, porque como ahora van aquí dos electrodomésticos, tenemos que colocar un prolongador y coger de la toma de corriente, bueno, hacer todo el cambio de la electricidad. Estaba pensando, digo, me voy a hacer un cafetín y os explico dos cosas del horno de Bora que lo tengo aquí en las instrucciones. Déjame un segundo que no tardo nada. Coloco aquí, vamos a hacerlo así, vamos a hacer un cappuccino, que es el que me gusta a mí a estas horas. Vale. Venga, ahí queda, un poco más alto. Ahí. Mira, horno de vapor profesional para el hogar, horneado al vapor llevado a la perfección. Características destacadas. Diseño de alta gama con amplia pantalla táctil. Y es que toda la parte de arriba donde quité el plastiquito es una pantalla táctil. Es bastante alucinante lo fácil que se maneja y las opciones que tiene. Programas preconfigurados y resueltos perfectos en todos los niveles. Es decir, que consigues tener una cocción perfecta en todos los niveles del horno. Esto es muy increíble. Limpieza intensiva totalmente automática. Se le coloca una piecita arriba, por eso lleva toma de agua y desagüe. Las dos piezas. Sí, que un horno lleva toma de agua, ya lo sé que es extraño, pero lleva toma de agua.
y desagüe. Y no es lo más extraño, porque también tiene como una campana dentro, y te explico. Aspiración automática del vapor y eficacia contra el filtrado de olores. Es decir, que todo lo que vaya a salir del horno pasa primero por unos filtros inspirados en las placas que tienen con extractor de Bora, por lo tanto no salen olores a la cocina, y un control muy práctico desde la app. Estas son como las grandes características, para que te diga así a grandes rasgos, que tiene el horno. Luego te iré diciendo más cosas, y sobre todo, cuando lo pruebe dentro de un tiempo, pues espero poder volver a hacer otro programa donde te cuente todo. Pero antes de eso, y mientras termina de hacerse el café, mira, quiero que veas esta otra pieza de Bora también. Esta pieza es la envasadora al vacío, que prácticamente parece como las tomas de corriente. Estos son las tomas de corriente, 3 tomas de corriente. Bueno, pues si pulso aquí, esta es la envasadora de Bora. La utilizo muchísimo, esta pieza sí que ya te puedo contar cosas de ella. Mira, sale hacia afuera y con esto tengo aquí los recipientes, mira, tengo aquí los recipientes y utilizo los recipientes al vacío, que he comprado un poco de fiambre, que he comprado embutido, que ha sobrado alguna ración de comida, lo que sea. Coloco aquí dentro, le coloco la tapa, esto va ahí, simplemente le doy aquí al botón del tupper, que sería este primer botón, ahí le doy, se pone a hacer el vacío y me hace el vacío. Me sirve para los tuppers, me sirve para las bolsas de plástico, cuando quiero dejar congelado algo dentro. En el congelador lo meto dentro de una bolsa, y hay algo que también me parece súper práctico, que es con las botellas. Mira, espera, no cambies el plano. Mira, aquí tengo una botella de vino. Mira, quiero que escuches esto, espera. ¿Viste? Ahí sale. Oye, ¿que te sobró un poco de vino? Pues bueno, pues le colocas el tapón especial en la parte de arriba. Una vez más colocas la piecita, le das aquí a la botella y él te va haciendo el vacío. Tanto para las bolsas como para los tuppers, como para las botellas, incluso tiene otro tapón por si quieres en uno de estos tuppers maridar. Es decir, meter un alimento con un líquido y que como que de alguna manera se fusione en el interior, y así cuando pasas a la sartén, lo salteas o vas al horno, coge siempre el sabor mucho más rico. Mira, abrimos aquí este también. No tiene nada dentro, pero ahí hace el vacío. Yo estoy envasando una botella de vino, pero escucha, imagínate que te pones a hacer zumo de naranja el domingo. ¿Te gusta todos los días tomarte un zumo de naranja natural? Pues coges el domingo, preparas 5 botellas o 6 botellas pequeñas de cristal, colocas los 6 tapones, las dejas envasadas al vacío en el frigorífico, y así cada día te puedes tomar el zumo de naranja sin que se oxide perfecto. Haces un caldo para, imagínate, para los arroces, haces un caldo de pescado, lo quieres tener reservado y lo haces 2 días antes, pues lo dejas también. Todo lo que entre en una botella de cristal, le colocas el tapón, lo envasas al vacío. Cuando terminas, metes la pieza para adentro y lo tienes colocado. Recojo todo el merchandising que te he estado enseñando y me tomo el cappuccino. Mira, David, mira qué pinta, ¿eh? Mira. Ya tenemos el calientaplatos y aquí tenemos la otra toma de corriente que vamos a utilizar para el microondas. Allí había 2 tomas de corriente, aquí solo tenemos una, así que lo hemos alargado. Hemos cogido la otra toma de corriente y ya tenemos aquí para conectar. Vale, hay que tener, el cable también pesa, ¿eh, Óscar? O sea... Es que no es una bobada. Ya verás, 10 años viviendo en esta casa con el calientaplatos y el microondas aquí. O sea, sé que voy a estar yo y toda mi familia durante meses yendo al horno a calentar o a buscar algo del microondas. Venga, tiempo ajustado. ¿Listo? Tenemos la primera parte. Hecho. Está en su sitio con la hora y el calientaplatos. Muchas veces, bueno, ahora ya casi todo el mundo ya sabe lo que es el calientaplatos, pero por si acaso le vuelvo a explicar rápidamente. En esta pieza de aquí, este cristal se calienta
Y por aquí tiene una pieza en la que sale aire caliente y, como su propio nombre indica, sirve para mantener caliente los platos. ¿Y para qué iba a querer yo tener caliente un plato en mi casa, Dani? Bueno, pues hay veces que cuando haces una carne rica, un pescado rico, sí que es mejor que el plato esté caliente porque mantiene durante más tiempo el calor, y si mantiene el calor, mantiene también el sabor. Eso por un lado, pero yo realmente solo uso muy poco. ¿Sabes para qué lo uso casi todos los días o muchos días? Igual estamos haciendo la cena o la comida y mis hijas me han pedido una cosa, nosotros tenemos otra, o no, o dentro del mismo plato estamos haciendo diferentes elaboraciones. Pues cuando acabo la primera parte, lo dejo en un plato y lo reservo en el calientaplatos. Así, mientras termino y acabo de hacer la ensalada, acabo de hacer unas verduras, acabo de hacer unos huevos fritos, si he preparado carne o pescado, la tengo aquí dentro y la tengo calentita, de tal manera que cuando nos vamos a la mesa a cenar, está todo en su temperatura, porque la comida caliente siempre está más rica. Pero lo que es el aparato en sí, espectáculo, tío. Ahora tenemos sin puente, la luz en el 1. ¿Y qué ocurre? Que es un horno que lleva desagüe y toma de agua, entre otras muchas cosas. Por lo tanto, hemos tenido que mover. Allí tenía el calientaplatos y el microondas. Vamos a colocar aquí el horno y vamos a llevar por aquí debajo las mangueras. Vale, quiero que te fijes en este detalle. Cuando normalmente se coloca un horno, suele venir con unos tirafondos que están aquí en el marco, entonces tú lo colocas, lo presentas y queda sujeto a lo que es el mueble con esos dos tirafondos. Pero, ¿cómo vienen estos, no, Óscar? Le estaba preguntando, ¿esta pieza? ¿Cómo es esta historia? Esto es una pieza para sujetarlo y no se mueva, ni para adelante ni para detrás. Expande unas gomitas que trae y lo engancha. ¿Y eso, aquí dónde va? Aquí, como veis, tenemos dentado. O sea, esto engancha en la que hemos visto ahora y en el lateral del horno. Una con otra. Una con otra, es tras. como dejar moverlo. Exacto. Y ya no lleva los tirafondos por delante. No lleva los tirafondos. Mucho más estético, Más claro. estético y más fácil de instalar, evidentemente. Vale, ahí lo tienes. Varios puntos importantes que luego con el horno puesto no se ven. Este es el desagüe. Le vamos a colocar un alargador para que llegue aquí a donde tenemos los desagües. Y esta es la toma de agua, que también le vamos a colocar un alargador, uno similar al que venden cuando tenemos que alargar las lavadoras o los lavavajillas. Y esta es la toma de corriente. Y seguro que luego igual muchos me lo decís, Dani, que habéis quitado, que le habéis dejado las bornas, que le habéis quitado el enchufe. Pone el fabricante específicamente que no se conecte con clavija, sino que se utilice unas bornas, unos... ¿cómo le llaman, Óscar, otras personas? Regletas, pero... clemas. Clema, regleta, borna, ¿tú me entiendes? Que se conecten así. Así que si lo pone el fabricante, hay que hacerlo. Y otro punto importante, es un horno que luego más adelante te diré el precio, pero no trae cable. Hay que poner el cable. Bueno, esto también es muy normal. En los electrodomésticos de alto nivel suelen venir sin cable para que luego tú utilices, ¿verdad, Óscar? El que necesites, tamaño que quieras o lo que necesites. Y por cierto, no sé si lo he dicho o no lo he dicho porque estoy grabando para dos redes a la vez, pero este horno me lo he comprado, que nadie piense que me regala el horno Bora y por esto hago un vídeo. No, hago un vídeo porque quiero enseñaros cómo se coloca en una cocina ya con la instalación, y este horno, como todo hijo de vecino, me lo compré. Que conste en acta. Pero igual es por si dejas aquí detrás la conexión. Por ejemplo, algo, no sé, es que... Vale, hemos hecho aquí un pequeño corte que simplemente es que llega hasta aquí, hasta la trasera. Mira, ven que te lo explico aquí abajo. Si miras, estas traseras llevan detrás lo que se llama un fondo sanitario, no van pegadas a la pared para que ahí tengan una parte de ventilación y que respire. Lo que le hemos quitado el reborde sin llegar a tocar el mueble para que estas piezas
que son un poco más anchas, estas mangueras, y las tomas de agua que hemos visto antes nos entren más cómodamente. Y realmente la idea está en que si mañana hay que desmontar el horno, que todo esto suba y baja fácilmente. Probablemente sin hacer el corte nos hubieran entrado, pero sabemos que así entran más sencillamente. Ya tenemos el mueble preparado, ahora vamos a coger todas las conexiones, las metemos por abajo, las sacamos por aquí, dejamos el horno colocado y seguimos la instalación hasta llegar al desagüe y las tomas de agua. ¿Cómo se nota que yo no soy el que instala las cocinas? Para nada que he hecho. A las 3 cocinas todo tirito. Para nada que he hecho, porque no he hecho nada. He sujetado el cable, las mangueras. Es que no he hecho nada. Yo soy consciente de que no he hecho nada y ya estoy dañado. Pero bueno, tenía los guantes abajo, los podía haber puesto. Me lleva furgo, cierto. ¿Por qué yo los llevo? Por algo será, ¿verdad? Pasa, además estos metales son... Mira, ahora que lo tengo aquí, y antes de que encienda la pantalla, tiene la opción de que todo este TFT, luego te lo enseñaré mejor, pero aquí lo tengo a muy buena altura, todo este TFT sube y baja, porque claro, si el horno en vez de colocarlo así, como en una torre, viene colocado en un módulo bajo, ¿qué tendrías que hacer? ¿Agacharte para ver la pantalla? No, esto gira para arriba y ves la pantalla más fácilmente. ¿Ves? Te marca todavía un poquito de luz, pero no te marca la luz. Ese es, bien, perfecto. Mira, ven que te enseño algo mientras se conecta, mira. Bueno, me he puesto aquí un trozo de servilleta, pero es para que no me manche. Viene con clavija de internet. Si vas a hacer una reforma o tienes la posibilidad o ya sabes que quieres este horno y estás en construcción, se conecta por wifi, ¿vale? No hay problema de ningún tipo. Ahora aquí en mi casa se va a conectar por el wifi y ya está. Pero ya sabes que a veces el wifi, que si falla, que si no pilla, que igual te queda lejos el router y tal. Si tienes la opción, yo si hoy estuviera reformando mi cocina y ya sé que voy a colocar este horno, no me cuesta nada, dejaría una toma de internet, ¿verdad, Óscar? Yo creo que sí. Yo como la tele, por ejemplo, para poder ver todas las aplicaciones que hay de películas y de todo, yo la tengo conectada con un cable. Se puede con wifi, pero con cable va siempre perfecta. No falla, no son cortes y va directo y más rápido, evidentemente. Vale, mira, yo tengo cortes. Ya. Vale. ¿Te imaginas que acabe el programa, que acabe el vídeo lleno de servilletas pegadas por todos los lados? Un brazo en cabestrillo. Bueno, hemos llegado al final de la estación de horno. Y como veis, sigo vivo. Ay. Mira, aquí se puede enseñar mejor lo que te decía antes de la pantalla, que se levanta y, pues oye, si necesitas, puedes tenerlo como más fácilmente para tocar. Y mira, luego lo veremos mejor, pero fíjate cómo es todo el interior. Y aquí arriba es donde tiene la toma de agua. Aquí se le coloca una piecita, que luego te la enseño también, que cuando riega, limpia todo con jabón, con espuma, con temperatura, y este es el desagüe. Por ahí se va el agua. Vale, nos hemos pasado, locos. Perfecto. Fíjate, toda esa fuerza que estábamos haciendo ahora nosotros la va a hacer el tornillo de por vida. En serio, ¿eh? Tú mira que trabajas. O sea, imagínate una vida entera estar... Esta goma la mayoría de los hornos se puede eliminar o levantar para lavarlo, para limpiarlo. Sí, y las puertas son desmontables. Y las puertas también, y el cristal también. Tengo que mirar a ver cómo se hace, pero mira, en este es difícil que entre la suciedad en el cristal. Este además, como viene con agua, queda todavía más sellado. Es verdad Claro. que esta goma mayor es cojonuda porque te viene incluso con doble ribete, el otro solo vendrá una. Entonces claro, queda más templado para que no salga agua. Como los nuevos estos que vienen ya con los de Nef. Claro, es que imagínate la historia, o sea, es que es agua. Es una Es que es agua, es que es agua. Y necesitas un aislante y cerrar que quede bien cerrado, claro. Y esto sale hacia afuera. Y ahora aquí dentro van colocados los filtros. Son unos filtros que utilizan el mismo sistema que las placas de inducción, que vienen con el extractor en el centro para filtrar los olores que salen hacia la vivienda. Entonces lo que hace esto es que todo lo que está cocinando, el aire que sale fuera, hace que no traiga olor y que cuando abres la puerta también como que aspire todos los olores y queden neutralizados por completo. Bueno, pues me parece una buena opción. Miro así raro porque tengo un poco de tortícolis y estoy así como mirando como si me tuvieran cogido. Este es el filtro que te decía. Pedazo de filtro, no es broma, Óscar. Es que un coche, ¿eh? Un coche para 90.000, 30.000 kilómetros te viene. Para 90.000
Y uno de los filtros. Y uno de los filtros del Mercedes es esto, ¿no? Vamos a ver porque suelen marcar muy bien la posición. Bueno, nos dicen up y up y no hay front en este, Óscar. Este no tiene mano. No, solo tiene up, eso es. Entonces esto va tan sencillito como aquí, ahí metidín. Y esta piecita, esto otro, que aquí trae como una sal, esto es lo que se vierte sobre el propio horno cuando empieza el sistema de lavado, que es algo muy guay, que ya lo grabaré en las historias, @cocinastjr en Instagram, que ahí suelo poner muchas cositas de mi casa cuando estoy utilizándolas. Up otra vez para arriba, up otra vez para arriba, y esto queda ahí, perfecto. Volvemos a la pantalla a su lugar y aquí. Vale. Claro, es que trae todo este sistema de gomas, todo esto, goma con doble, porque lo que estamos hablando, aquí dentro va a haber agua y agua y agua como en un lavavajillas. Bueno, la cosa se pone interesante porque llegamos con los alargadores de mangueras, nada, muy sencillo, son unas mangueras que se conectan y conseguimos que llegara hasta donde necesitamos. Pero claro, es que aquí ya está la instalación del grifo Cocker. El grifo Cocker es un grifo que te echa agua hirviendo, agua fría filtrada y agua fría filtrada con gas. Tienes un programa completo donde lo puedes ver, no te lo voy a explicar demasiado. Estas son todas las piezas que llevo dentro y ahora lo que vamos a hacer es cambiar esta pieza de aquí atrás, que es la toma de lavavajillas, colocar aquí una pieza doble y utilizar este desagüe para meter las mangueras. Da bastante guerra hacer todo esto, es toda una instalación que cuando empiezas desde cero sería mucho más sencilla, pero bueno, lo haces una vez y te queda para siempre, así que tampoco pasa nada. Pues ya tenemos las dos partes más importantes terminadas. Hemos quitado el tapón y hemos colocado el nuevo desagüe con una abrazadera de presión y le hemos instalado a esta llave dos bocas, una para la que ya tenía de lavavajillas y la otra que es la nueva manguera que le va a dar alimentación de agua, que le va a dar el agua al horno. Así que ya tenemos todo esto compuesto. Hemos dado el agua para comprobar que no hay ninguna fuga en todo el mecanismo que estamos poniendo fuera y ahora que ya lleva un rato todo con presión y vemos que no hay agua, volvemos a colocar los zócalos, colocamos las gavetas y encendemos el horno, que tengo ganas de que veáis la pantalla. Bueno, por fin, ya está todo en su sitio. Tenemos colocados los desagües por detrás de las lavavajillas, todas las mangueras, las conexiones, todo montado otra vez. ¡Perfecto! Ha quedado en su lugar y en su posición. Voy a encenderlo, porque recuerdo que tenía como un mensaje de bienvenida. A ver. No sé si se verá muy bien con el reflejo. Vale, esta es la primera vez que lo encendemos, ¿eh? Bueno, a mí me gusta. Me recuerda cuando arrancas el coche y cosas de estas. Vale, bien, para disfrutar al máximo de tener los mejores resultados son necesarios algunos ajustes. Sabes que el dueño de Bora le encanta el ciclismo, él le gustaba mucho, fue ciclista y tiene un grupo ciclista, que es el grupo es Hansgrohe Bora. Creo que ha ganado además un montón de títulos. Español de España, correcto. Activar el wifi, correcto. Nivel de dureza del agua, el León es suave medio, ¿vale? Preferencias de comida, ninguna restricción, individual, vegano o vegetariano. De momento a nosotros, ninguna restricción. Se han introducido todos los datos del aparato XBO, ya puede utilizarse. Siguiente. Vale, pues este es el display que, como digo, ya iré funcionando con él y subiendo algo más porque ahora simplemente voy a tocar un poco aleatoriamente, pero sé que por aquí se puede manejar todos los menús, hay un montón de recetas automáticas, aquí en automático, salen las carnes, salen los pescados, las verduras, vas manejando. Venga, pues no sé, vamos a ver, pescadito, que después de Navidad nos va a venir bien. Pincho en el pescado, aquí tengo toda la cantidad de pescados, vale, pues venga, por ejemplo, una dorada.
Ahora ya me dice aquí la receta, esto sí que lo recuerdo, pero yo mismo puedo mover algunos ajustes de esta receta. No sé muy bien, ya te digo cómo es, tengo que investigarlo y ya os lo enseñaré. Y hay algo que está muy bien y es esto, mira, aquí dentro está la sonda. Esta es la sonda que, si no recuerdo mal, miden 1, 2, 3 y hasta 4 puntos el alimento. Esto se pincha dentro del alimento y él ya tiene las temperaturas predefinidas en el interior para saber a cuántos grados tiene que estar ese alimento para que esté bien hecho. Y queda aquí dentro. Vale. Como has visto, la puerta siempre para abrir y cerrar se da en el botoncito, y si yo viera que esto me refleja, pues puedo subir y bajar esta campana. Poco hecho, muy hecho. Aquí me deja algunos ajustes. Vale. Bueno, pues lo investigaré con todo lo que trae, porque sé que trae muchas cosas. Dentro de poco lo quiero tener también en la tienda. Aquí tengo las bandejas que te las enseño ahora en un momento y te digo 2 datos más y terminamos este programa, pero estoy muy contento con este horno. Tengo muchas ganas de empezar a manejar con él y a ver qué consigo hacer, porque la realidad de este horno es que es un horno profesional que tiene todos los ajustes de un súper horno, pero que está pensado para que lo utilice una persona como yo, que de cocina sabe lo justo, y con toda esta pantalla te echo una mano. Mira, tocando me acabo de dar cuenta, claro, tiene una función que es clásica. Oye, que es mucho lío el horno, no pasa nada, te aparecen como las 3 ruletas, míticas de un horno normal, con las funciones, la temperatura y el tiempo. Las bandejas que incluye, ya iré viendo, ¿no? Estas son como una sartén por debajo, son antiadherentes, lo sé. Una con menos profundidad, una con más profundidad, la del vapor y la rejilla, que en esta rejilla es donde sale la toma de agua. Lo que te digo, grabaré muchos más vídeos, estarán en la cuenta de Instagram, @cocinastjr, incluso en la nuestra, la de @cocinólogox, acabado con X. El precio de este horno, te lo voy a decir, sí, están unos 6.800 euros. Ya sé lo que me vas a decir, que es carísimo, que tenía que venir con una persona que cocinara, que cuántos riñones tienes que donar. Son muchos años en internet, así que me pongas el comentario que me pongas, ya lo hemos leído, estoy seguro. Pero quiero que pienses algo. Hay mercado para este tipo de electrodomésticos. Hay muchas personas que les gusta muchísimo cocinar y que quieren tener una buena pieza de cocina en su casa. Con una pieza como estas no te haría falta el microondas. Tendrías el horno y la regeneración, podrías trabajar al vapor, puedes hacer un montón de cosas a baja temperatura, puedes hacer postres, hornear y un montón de más funciones que te pueden servir en el día a día. Y está claro que no es para todo el mundo, está claro, para eso hay otro tipo de electrodomésticos, pero es una pieza que yo, si quiero ser un auténtico profesional y quiero tenerla en el estudio y quiero saber cómo funciona, necesito tenerla en mi casa, necesito saber si realmente vale lo que cuesta, que yo creo que sí, pero lo comprobaré con mis propias manos cocinando. Así que me quedo aquí toqueteando un poco más toda la pantalla del horno, viendo cómo está todo esto. Espero que te haya gustado este programa improvisado de cómo hemos instalado el horno en casa. Si estás interesado, escríbenos por privado y te contamos más cosas. Y en la página web www.bora.es o .com tienes toda la información para que sepas más todavía sobre este horno. Yo soy Daniel Colino, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!